Vale. A ver si está ya grabando. Vale. Entonces, lo que os dije, que si bien el PDF os lo di entero, que ya sabía que sería muy difícil terminarlo esta semana porque me interesa mañana contaros Route 53 para unas cosas que haréis mañana, la semana que viene con Miguel de CloudFront, que es la CDN. Para eso, pues si tenemos explicado el Route 53, mejor. Y las bases de datos, que es, como dijimos, la segunda parte, hablar de DynamoDB, de Redshift, de Elasticsearch, pues da igual hacerlo después, ¿de acuerdo? Entonces lo tenía preparado también para, ya os digo que la siguiente semana que estoy yo con vosotros, que es la primera de febrero, había 2 días que pusimos de ejemplos teóricos de arquitectura de soluciones, de discusiones para decir, ya, cuando ya tenéis más o menos una serie de conceptos conocidos, plantear una serie de problemas y discutirlos y eso, y pusimos 2 días, pero no hace falta 2 días, con uno que estemos más que suficiente y el otro lo utilizaremos precisamente para hacer lo que nos falta de base de datos terminando el módulo, este segundo módulo ya está. Vale, entonces luego si quieres me preguntas cuando estemos ya en el descanso, termino la explicación y luego me comentas lo que sea o por electrónico o por lo que sea, ¿de acuerdo? Y si tiene que ser fuera del horario, pues también nos quedamos un día, un ratillo antes y lo vemos o lo que sea. Vale, gracias. Hablamos entonces luego que terminemos. Vale. Bueno, esta mañana si lo habéis visto, no sé por qué últimamente está la cosa en Zaragoza bastante movida. No sé quién está buscando exactamente. Algunos sí que lo sé, pero otros no. De acuerdo. Pero, ahí va, esto no está refrescado. Si refresco el tablón de anuncios, os debería de salir. Anda, no os ha salido. Esta mañana he colgado una oferta. ¿La habéis visto alguno? Yo no tengo nada. ¿Por qué no me sale? Anda. Sí, la he colgado y no. La estoy viendo en mi casa, la estoy viendo exactamente. Mira, os voy a colgar lo que he colgado esta mañana. Y en cambio, no la estoy viendo en este ordenador. No la estoy viendo en. Qué raro. No, esto sí que es raro. La he agregado en mi casa y en cambio yo ahora estoy aquí viendo y veo que no está actualizado. Bueno, es igual. Teóricamente, lo que he publicado es lo que estoy poniendo ahora. Si me da la gana de ponerlo. Añadir enlace. Vale. Nada, si os he colgado esto esta mañana, pero no sé por qué. Ahora refrescando la página no salía, pero en mi casa sí. Bueno, es igual. Si la historia es que simplemente que últimamente salen bastantes ofertas de arquitecto para Zaragoza. ¿De acuerdo? Es igual, yo a estos no los conozco, no sé quién son estos de Decore, pero sí que es verdad que, no sé si ponen por aquí, vale. No ponen aquí el curso, bueno. Santos, dime. Santos, perdona, no estamos viendo la pantalla, solo te estamos viendo a ti. Ay, gracias, que no he compartido, gracias. Que no he compartido, vale. Vale, entonces estaba hablando de para mí solo. No, ahora sí que la veis, ¿no? La pantalla de siempre. Sí, ahora sí. Vale, pues esta entrada de oferta de empleo de Cloud en Zaragoza la acabo de agregar aquí ahora en este navegador, porque yo en casa lo he metido esta mañana, pero en este navegador no me lo estaba refrescando, no sé por qué. Bueno, es igual, la he vuelto a meter, igual luego sale 2 veces, da igual. Igual lo sale 2 veces, pues da lo mismo. No, simplemente que a mí me llegó la oferta a través de LinkedIn, de una oferta se puso en contacto conmigo a través de LinkedIn y luego me dieron este enlace, ¿de acuerdo? Me dicen que es aquí no sé si en la oferta pone que es para Zaragoza, pero ya os digo que es para Zaragoza seguro porque no sé si lo pone o no, pero me suena si aquí lo ponía. Bueno, es igual, que si estáis alguno para cambiar de trabajo o lo que sea y os apetece. Claro, que la parte del must have, telita. Porque, bueno, la parte de experiencia de 2 años, bueno, pero fijaros, bases de datos, relacionales, que las que hemos visto, no relacionales, la que vamos a ver hoy no es relacional, alta disponibilidad sí, que es lo que hemos visto estos 2 días, bueno, la experiencia de lo que fuera, luego si conoces Linux o no, Docker y Kubernetes, que veremos al final de curso un poco cómo funcionan los Docker en Amazon, ¿de acuerdo? Pero bueno, luego si has trabajado de desarrollador, te vas con GitHub o con Atlassian, que es tema de
metodologías ágiles y por ahí, bueno, la empresa Atlassian, pero que está dedicada a hacer metodologías ágiles con Safe y con otros frameworks. Luego el tema del inglés, luego por aquí el Continuous Integration, Continuous Delivery, que veréis con David y con Oscar cuando entréis en la parte de desarrollo, cómo funciona esa parte en Amazon, que esto lo tenéis por aquí abajo, si no me lo han cambiado de sitio. Todo esto del Developer Tool, el Code Commit, el Code Artif, el Code Build, el Code Deploy, el Code Pipeline, el Cloud 9, que es un entorno de desarrollo, o sea, es un IDE de desarrollo en la nube que te da AWS, bueno, te lo cobra si quieres, porque por debajo hay una EC2, una instancia. ¿De acuerdo? Bueno, pues todos esos Continuous Integration y Continuous Delivery no pone que sea con Amazon, bueno, con Azure o con Amazon, pero claro, o sea, aquí arriba te están pidiendo AWS, no te hablan de Azure. Entiendo que este Continuous Delivery, Continuous Deploying será también con Amazon, pero bueno, no lo sé. Bueno, que piden un montón de cosas. Luego habría que ver lo que ofrecen de dinero, ¿de acuerdo? Pero bueno, si a alguno os interesa, pues bueno, ponen aquí los datos, mandáis los datos y ya está. Y se pondrán en contacto con vosotros. La verdad es que a mí se pusieron en contacto conmigo a través de LinkedIn. Si alguno está muy, muy interesado y ve que puede cuadrar en esto, aunque la experiencia de Amazon no la tengáis, es que es imposible cumplir todo esto. O sea, nadie cumple todo esto, es imposible. Porque o si estás en Linux, pues a lo mejor en desarrollo no. O si estás en Docker, es muy difícil cumplir todo. Entonces, pues bueno, luego habría que ver. Pero es para ingeniero para Zaragoza seguro. Y si alguno os interesa, os puedo poner en contacto con la persona que me ha pedido a mí el perfil por internet. ¿De acuerdo? Aquí entiendo que si rellenáis los datos y los mandáis también se pondrá en contacto con vosotros. Conmigo ha sido al revés. Se han puesto en contacto primero por LinkedIn y luego me han mandado este enlace. Yo no lo había buscado por internet ni nada, el enlace este. Y sí que para ser exactos, si alguno estáis interesado, lo que pasa es que en este navegador en el que estoy no estoy validado en LinkedIn, voy a verlo en el mío y oficial, o sea, lo que me dijo, a ver cómo era, esto es, bueno, se puso en contacto y me dice, bueno, sí, te confirmo que la posición es para Zaragoza. Actualmente tenemos una vacante abierta de Cloud Architect para un equipo nuestro que tenemos implantado en un cliente del sector de las telecomunicaciones. No sé más, ¿de acuerdo? Es lo que me dijo el tío por internet y luego me mandó el enlace este para rellenarlo y mandarlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo en principio, yo es que no encajo en este perfil, porque pide mucho desarrollo y yo no tengo el perfil tanto de desarrollo como están pidiendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces yo hablé con él y eso, pero no hemos llegado a hacer ni entrevista ni nada porque no. Pero bueno, si alguno de vosotros es más desarrollador que yo o lo que sea y podéis encajar, pero vamos, es imposible encajar en todo esto, como en todas las ofertas que piden. ¿De acuerdo? Bueno, yo os la he dejado, todas las que me mandan o todas las que consigo, ya sabéis que os la cuelgo por ahí, pues si a alguno os viene bien o quiere intentarlo o quiere solo probar a ver lo que te piden o lo que sea, pues lo tenéis ahí y ya está. ¿De acuerdo? Bueno, más cosas de ayer. A ver, lo tengo por aquí apuntado. Vale. Ayer me dio un error. Solo por bueno, una cosa por terminar de lo que me pasó ayer y una cosa que me dejé y yo creo que es importante para los que no conozcáis algunas cosas de monitorización de base de datos o de EC2 a través de CloudWatch porque no habéis visto el servicio de CloudWatch todavía, aunque lo hemos nombrado alguna vez y esto, pero bueno, resulta que ayer cuando dio el error del cross-region replica, que me daba lo del null, cuando me puse a borrar todas las bases de datos de todo lo que hice con vosotros ayer, luego las borré, claro, había una que no podía borrar y me decía, no puedes borrarla. Total, que me pasé a París, que era donde la estábamos lanzando, y sí que la había creado. ¿De acuerdo? Dio el error ese de null, pero sí que me lo había creado. ¿De acuerdo? Pues bueno, no lo he borrado, la mantengo. Y la única que he creado también es, había creado otra aquí, que luego ya no, porque ya hicimos unas ejercicios ayer. No hice ninguna de Oracle, ¿de acuerdo? Como sé que algunos sois que trabajáis con Oracle, ¿de acuerdo? No sé si con Oracle a través de
de las instancias que tenéis, de los software que utilizáis. Bueno, no sé exactamente cómo utilizáis Oracle, pero lo habéis comentado algunos, Jesús, Jonathan y por ahí. Entonces, bueno, si queréis utilizar Oracle, pues exactamente igual que el SQL que hicimos. Lanzamos el asistente. Hay una parte de free tier con la Oracle Standard Edition. Esta sería free tier, o sea que se puede hacer, se puede utilizar. Y luego, pues, conectar si queréis bajándoos el Oracle Developer, que es gratuito para conectaros. Y esto ya, los que sois más de Oracle, más de Oracle. Los que sois más de SQL Server de Microsoft, pues SQL de Microsoft. Si sois más de MySQL, MySQL o de Aurora, ¿de acuerdo? Vale. Y por final, dos cosas por finalizar. Una con la de ayer. Lo que os decía, si yo me voy a la zona de París, que sí que me montó el Cross Region Réplica, que lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Si yo tengo aquí el menú este que me pone Promote, que os comenté, ¿de acuerdo? Cuando algo es una réplica y lo quiero convertir en una instancia aislada, que esto ocurriría también no en una Cross Region, ¿de acuerdo? Yo vengo aquí y a esta base de datos le creo una réplica aquí, crear una réplica de lectura. No lo estoy haciendo en un clúster de Aurora, ¿de acuerdo? Lo estoy haciendo en una base de datos normal MySQL, pero crearía una réplica. Si luego esa réplica la quiero convertir en aislada, que ya no es hija del padre, ya os comenté que era Promote, ¿de acuerdo? Me da igual que sea a través de una base de datos normal o de un clúster, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, en el clúster de París, yo podría darle aquí Promote, le daría el Promote, se pondría a hacer cosas y entonces luego se quedaría sola esta base de datos, ¿de acuerdo? Y en el caso de que se cayese el lado en este caso que estamos en Irlanda, esa la podría promocionar para convertirla en aislada y empezar a tirar los clientes de esa parte. Pero eso cuesta un poquito más de tiempo que el Global Database que vimos ayer, ¿de acuerdo? Y por último, porque esto era más o menos simplemente un comentario de ayer, que cuando las fui a borrar todo lo que monté rápido con vosotros, luego me di cuenta y digo, pero si no me lo deja borrar. Y no me lo deja borrar porque está todavía la parte de París, que sí que la había creado, aparte del error ese que me dio el null, pero luego la creó, no sé, habría que mirar ese error y por ahí, ¿de acuerdo? Bueno, la parte de monitorización un poco, ¿de acuerdo? Que no la llegué a comentar, ni, bueno, lo de los logs de eventos, pues tampoco hay mucho que ver. Tenemos aquí los logs, ¿de acuerdo? Luego tenemos también aquí los logs que podríamos verlos también, los logs de sistema. Yo podría darle aquí al watch y podría verlos, ¿de acuerdo? Por si necesito ver. Esto también en EC2 no lo vimos mucho, pero bueno, se puede ver la consola de EC2 por si la máquina de EC2 no arranca correctamente porque es un error de sistema, ¿de acuerdo? Yo con la máquina de EC2 le puedo, a las instancias de EC2 le puedo decir que me muestre el monitor, o sea, como si fuera un KVM, ¿de acuerdo? Porque, a ver, en virtual lo tengo que tener de alguna manera y eso no lo llegamos a ver porque vimos tantas cosas que tampoco lo vimos, ¿de acuerdo? Pero bueno, tengo por aquí los logs de las propias instancias que los podríamos ver. Aparte que los logs, cuando configuramos la instancia, también se podían, que no lo hicimos, también se podían mandar a CloudWatch, ¿de acuerdo? Vale. Santos, una cuestión. Pero solo se puede ver una foto momentánea, ¿no? O sea, no se puede ver la consola. Es que yo no lo he encontrado nunca. No, no puedes trabajar. Te hace la foto y luego puedes sacar, te puedes exportar los logs para ver el error. Sí, pero es lo que dices tú, es la foto momentánea. Lo que os decía, que había el otro día, no quiero volver Santos, a hacer. perdona la interrupción. Tenía una duda porque tenía también ayer haciendo práctica. Hice un snapshot y me pidió de cuál quería, de la snapshot, de la writer o de la reader. Se me hizo extraño que me pidiera, no se supone que son la misma. No, que no te he oído, ¿Hiciste un snapshot y qué te dijo? Sí, que me pedía de cuál quería, si de la writer o de la reader. Ah, claro. Es que tú tienes una instancia. Entonces, cuando tocas, fíjate, si yo aquí marco aquí y le digo lo del snapshot, puedo hacer el snapshot de una o de otra. Cuando monto en el clúster no, porque esto aquí ya tengo opciones de clúster. Es decir, quiero el clúster llevarlo a regional, quiero añadir un reader, quiero hacer un cross regional, pero cuando yo estoy aquí estoy hablando de instancias, de máquinas, de instancias de C2, porque realmente esta instancia, esto es una instancia. Si nosotros venimos aquí, tenemos la máquina, tenemos el VPC, tenemos el tipo de máquina que tenemos porque hemos elegido si era una T2, una DBX Large o lo que sea. Y entonces, como tenemos dos instancias, están en clúster, cuando tú vas a hacer el snapshot, te dice de cuál quieres hacer. No te hace el snapshot del clúster en general,
te hace snapshot de instancia por instancia. ¿De acuerdo? O sea, de la instancia completa de C2. No sí. solo de la parte de base de datos. Sí, te hace un snapshot de... No te hace un snapshot de base de datos, te hace de todo. Sí, exacto, te hace de todo. Entonces, cuando lo montamos ayer, sí, bueno, por no lanzar el asistente, pero ya visteis que había, ¿quieres de 20 gigas, de 100 gigas? Dentro de esos 20 gigas está todo. Está el EC2, el MySQL dentro, toda tu instancia son 20 gigas. Sistema operativo, SQL, la base de datos, todo lo que sea. Luego, además, ya visteis que una de las características de montar las bases de datos en nube, me da igual que sea de Amazon que de Azure, es que van creciendo dinámicamente y te ponía que iban en incrementos de 10 gigas, de lo que vimos antes de ayer. Entonces, si tú coges una base de datos y son 100 gigas, si la coges con Provisioning IOPS, es lo mínimo son 100 gigas, si llegas a 120, te crece automáticamente. Lo que pasa es que ahí te van creciendo de 100 en 100 o de 20 o de 10 en 10. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros esta instancia la cogemos de 20 gigas y empezamos a meter datos en la base de datos y ocupa 21 gigas, pues automáticamente estoy haciendo un snapshot de una máquina que tiene 21 gigas, pero estoy pagando por 30 gigas. Luego el snapshot será lo que sea, si me lo comprime, no me lo comprime, lo que haga Amazon por debajo. ¿De acuerdo? Pero hago todo. Hago un snapshot de la EC2, de la MySQL, de los datos, o sea, todo completo. Porque realmente por debajo lo que tengo es esto. Tengo una DB T3 Small que yo no las veo en las instancias. Si yo fuera a las instancias no las vería, pero realmente está utilizando el servicio de C2 que nosotros hemos estado viendo hasta ahora. ¿De acuerdo? Entonces hay muchas cosas. Por ejemplo, la monitorización que voy a contar ahora es exactamente igual que la que os comenté un día hace poco. O sea, cuando vimos EC2 que pasé un momento a CloudWatch. Bueno, iba a haber, es que me dejé lo de la monitorización, porque claro, en bases de datos es importante por el tema de monitorización. Aunque no hemos visto CloudWatch, que vamos a ver una forma muy rápida de ver CloudWatch y ya veréis CloudWatch cuando os lo contemos, al final CloudWatch son alarmas, son eventos, son logs que nosotros podemos mandar. Ya uno de los parámetros que vimos ayer, aparte de los logs que nos pone aquí de sistema, y que no te lo monitoriza, sino que simplemente te los guarda aquí, que los puedes consultar, había una opción que venía predeterminada por defecto si estos logs querías llevarlos a CloudWatch para luego estudiarlos, ¿de acuerdo? O para que con esos logs poder hacer alertas, por ejemplo, para lo que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Bueno, eran unas opciones que venían por defecto desactivadas y las activamos, nos los mandaba los logs a CloudWatch, no lo hicimos, ¿de acuerdo? Pero bueno, simplemente, fijaros, aquí directamente la instancia ya está enlazada con el servicio de CloudWatch, ¿de acuerdo? Que ahora vamos a pasar también a ella, y te pone una serie bueno, es un dashboard, pero bueno, de parámetros que él cree que son los más habituales para Aurora, para MySQL, para SQL Server, para bases de datos, ¿de acuerdo? Pero que no tienes por qué utilizar. Que no tienes por qué hacer más. Si quieres, puedes utilizar más, pero realmente aquí él te pone todo, que la información la saca de CloudWatch. Si tú no quieres tener esto y quieres tener tu propio panel de tus instancias y decir, no, yo solo quiero conocer las conexiones de base de datos de todas mis instancias o de la CPU y no tener que estar viniendo por aquí, que es vale, aquí tengo una instancia solo, pero si tengo 20, tengo que pasar por las 20 instancias, no es lógico, ¿de acuerdo? Lo puedo centralizar en un panel de CloudWatch por nosotros mismos y en un panel ver todo, ¿de acuerdo? Bueno, como eso se hace muy rápido, lo vemos también y ahí ya lo dejamos y nos pasamos a Elasticsearch, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que no hemos visto, que no hemos tratado mucho las etiquetas, ¿de acuerdo? Pero siempre os he dicho, oye, lo de las etiquetas, normalmente las EC2 etiquetábamos Linux 1, Linux 2. Y os decía, bueno, esto luego al final, determinados servicios de Amazon, sea AWS Backup o si vas a hacerlo por línea de comando o si vas a programar, tú puedes tirar de todas las etiquetas que tú puedes generar. Entonces, hay servicios que tiran más o tiran menos, ¿de acuerdo? Entonces, CloudWatch tira mucho de etiquetas. Entonces, aquí esta base de datos, simplemente le puse que esto era el nodo 2 y esto le dije que era el nodo 1, las tengo etiquetadas. Y entonces, si nosotros nos vamos a CloudWatch, ya veréis que si tuviera, por ejemplo, bastantes bases de datos, en lugar de ir una por una, lo que puedo hacerlo es centralizar. El CloudWatch es otro servicio que no hemos visto, igual que es el de colas SQS o el de notificaciones SNS que lo vimos ayer. No lo hemos visto todavía, hay que verlo completamente, pero bueno, y así iremos más rápido, porque cuando entremos en el servicio de colas, en el servicio de notificación, si David o Oscar en temas de programación nos cuentan algo, podemos utilizar un servicio de cola, no sé qué, pues ya lo habéis visto, volverán a contarlo, pero iréis más rápido. El tema de CloudWatch es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo?
Aquí habrían venido, aquí en esta parte de la izquierda de los logs, vendrían los logs de la base de datos. Si les dijéramos que nos vinieran aquí los logs tanto de la base de datos como otras cosas que te dicen, ¿quieres mandar esto a CloudWatch? Pues la consola es esta. Nosotros tenemos métricas, eventos, logs, bueno, alarmas. Es un panel para monitorizar cualquier servicio o prácticamente cualquier servicio de Amazon. Pero bueno, si lo queremos hacer muy rápido y el ver la monitorización de las bases de datos va por dashboard. Yo entro aquí al dashboard, vamos a hacer un dashboard. Ya os digo que volveremos a este servicio cuando lo veamos entero para ver cómo funcionan los logs, las métricas en los eventos, pero bueno. Y entonces es tan sencillo como esto. Si yo le digo que creo un dashboard, esto lo han cambiado, ¿de acuerdo? Este es el interface viejo. Yo lo cancelo y no sé si os habréis dado cuenta, bueno, en el Educate no me acuerdo, pero casi siempre están apareciendo panelización nueva. Si estáis viendo en Internet información o de los enlaces que yo os paso, a veces las pantallas cambian un poco de formato y ahora son un poquito más visuales porque le han cambiado un poco. Sigue siendo dentro del entorno de Amazon así que tiene el mismo formato. Azure tiene un formato totalmente diferente, más HTML5, más azul y más, bueno, se diferencian. Aquí tienen formato antiguo, que es este, y formato nuevo, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto no tiene mayor historia. ¿Veis? Esto ha cambiado un poco, pero que no tiene nada. Entonces yo le digo, oye, yo quiero un panel que me pongas los contactos, o sea, en este caso te voy a pedir los contadores de las bases de datos de Aurora que yo tengo del clúster, las puedo poner de diferentes formas, vamos a elegir, por ejemplo, este. Y aquí, ¿qué es lo que queréis monitorizar? Instancias de C2, cosas de Lambda, base de datos no SQL, que es el DynamoDB que nos falta de ver, EBS, que ya sabemos lo que es, EC2, que ya sabemos lo que es, FS, que ya sabemos lo que es, Elasticsearch, que vamos a ver lo que es ahora en un momento, CloudWatch Log, para visualizar log que estén aquí en la parte de la izquierda, RDS, que ya sabéis lo que es, S3, que ya sabéis lo que es, SNS, que sabéis un poquito lo que es, SQS, que ya sabéis un poquito lo que es. Ostras, pues ya parece que vamos sabiendo alguna cosilla más, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, elegiría base de datos relacionales, lo crearía. Y entonces aquí, el único misterio de aquí, ¿de acuerdo? Es que yo aquí elijo las métricas y diría, oye, pues yo quiero conocer las lecturas de IOPS que me preocupan mucho. O todos, claro, si elijo todo es un infierno, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a elegir lo que sea. Y entonces, lo importante de aquí es lo que pone aquí. Oye, que te voy a leer de dónde. Y lee de choose tag. Si yo no tengo etiquetadas las cosas, pues a veces no las puedo utilizar. Tengo que echar marcha atrás y etiquetar. Por eso os he dicho que para las demos yo voy muy deprisa y digo name, Linux 1, Windows 1, lo que sea, pero se puedes poner todas las etiquetas que quieras, ¿de acuerdo? Y no tiene por qué ser siempre name, que yo pongo la de name para las demos. Entonces, me ha buscado en la etiqueta name todas las, que en este caso, claro, solo tengo dos. Y las otras dos bases de datos que veíais, que yo tenía un Oracle levantado y un MySQL levantados también, no me aparecen aquí porque no tienen etiquetas. Tendría que etiquetarlas para que aparecieran aquí, ¿de acuerdo? Entonces, yo le digo que todas, en este caso Nodo 1 y Nodo 2, que son las que encuentra, y tengo aquí el dashboard con todos los recursos, porque yo le he dicho aquí que quería todas las métricas, las instancias de RDS, que son las mismas que tengo en el otro lado automáticamente, pero claro, aquí a lo mejor a mí no me interesan todas, ¿de acuerdo? Entonces yo podría coger y decirle solo el CPU de utilización o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, de una forma muy rápida, estas son todas las métricas que ha puesto, podría ir borrando, podría ir agregando, lo que fuera, y como tengo dos bases de datos, fijaros que me hacen los gráficos pues con la instancia 1 y con la instancia 2, ¿de acuerdo? Para tenerlas, incluso como es un clúster, me la hace de forma automática. Si quisiera tenerlas separadas, habría que separarlas y por ahí, ¿de acuerdo? Pero bueno, simplemente un primer vistazo para el CloudWatch, solo por los que no habéis visto nunca el servicio de CloudWatch, que seguiremos viendo en el tema de lo que os digo. Simplemente hemos cogido unas métricas y las hemos presentado, pero nosotros podemos hacer alarmas a través de leyendo los logs que por ejemplo, mandan las instancias de C2 o mandan las instancias de RDS o otros servicios como habéis visto DynamoDB o S3. Leo los logs, creo alarmas, ¿de acuerdo? O creo eventos también que puedo utilizar para luego disparar eventos. Aunque esto lo están dividiendo y hay otro servicio que ya os he dicho otras veces se llama EventBridge, que hay alguna parte de esta que se la están llevando a EventBridge. Pero bueno, ahora mismo funciona aquí también y no hay ningún problema. Bueno, pues esto es más o menos un ejercicio muy sencillito de lo que sería CloudWatch con RDS, más que nada por dejarlo también terminado. Aunque no hemos visto CloudWatch, para que hagáis una idea de lo que es CloudWatch sin verlo totalmente, y cuando veáis el servicio de CloudWatch, que os lo contará
bueno, no sé, yo creo que os lo contará Miguel. Según la planificación que hemos hecho, le toca a Miguel, pero luego depende cómo vayamos. No porque no, el lunes viene ya Miguel, teóricamente está bien y vendrá el lunes, si no empeora lo que sea, vendrá el lunes. Pero bueno, pueden modificarla, no sé si algún día habrá algún cambio de modificación, os lo tengo que contar yo como el S3 o lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, pero ahora simplemente un poco comentarlo, que en la parte de monitorización tampoco la vimos en EC2, funciona algo parecido y tenerlo en cuenta, ya está, ¿de acuerdo? Vale. Esto lo iré desmontando, esto os lo conté ayer, que para desmontarlo hay algunas que no tengo puesto el checkbox de salvar, en la de Oracle yo creo que sí que lo puse, pero bueno, es igual, le damos a delete, me dice borrar, si no, crear el snapshot no, retener backup tampoco, borrar, y si no me la deja borrar es porque tenía puesta el checkbox de, bueno, esta sí que me la va a dejar borrar directamente, porque como era una free tier, en los free tier por defecto viene el checkbox de protección contra borrado, viene desactivado por defecto. Y en esta yo creo que se me escapó, pero no vamos a perder aquí tiempo por lo que os comentaba. Vale, entonces nos vamos, seguimos. DynamoDB lo veremos a final de mes, es una tabla, una base de datos no SQL, pero sí que nos vamos ya de RDS. En RDS están las tablas, las bases de datos relacionales, las bases de datos SQL, como dijimos, de las que habíamos conocido toda la vida, ¿de acuerdo? Saltamos a otras bases de datos que llevan muchos años con nosotros, ¿de acuerdo? No estoy hablando de DynamoDB, estoy hablando de Elasticsearch, ¿de acuerdo? Elasticsearch son bases de datos caché, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí en la teoría muy rápida, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí. Y Amazon trabaja con las mismas dos bases de datos de caché, trabajan todas las nubes y que se han utilizado durante años, ¿de acuerdo? Las dos bases de datos, tanto Redis como Memcache, tienen, bueno, yo creo que las dos tienen más de 15 años. Bueno, no, Redis a lo mejor no, pero Memcache sí, no me acuerdo exactamente el año de creación, pero son las dos tienen más de 10 años seguro, ¿de acuerdo? Y conforme han ido apareciendo las nubes, las nubes públicas, lo que ha hecho Amazon, lo que ha hecho Azure, lo que ha hecho Google y hasta Alibaba, que una vez leí un artículo de esto y Alibaba también tiene exactamente lo mismo en esta parte, cuando estuve mirando un día comparaciones de nubes de Alibaba con Google y todas estas cosas que hay mogollón de enlaces en Internet de comparación de nubes, de si tiene este servicio, si no tiene, no sé qué. Me chocó precisamente, ya me quedé con la copla y lo cuento como curiosidad, pero porque casualmente lo vi, ¿de acuerdo? Y la nube de Alibaba, la tienda de AliExpress, la tiene también. Entonces, lo que han tirado es de lo que se ha utilizado toda la vida como caché de base de datos, que son dos desarrollos diferentes, que uno es Redis y el otro es Memcache, ¿de acuerdo? Son bases de datos en memoria que se utilizan para ponerlas por delante de las bases de datos relacionales para aumentar el rendimiento y lo que os pone aquí, bajar la latencia, ¿de acuerdo? Se pueden poner también en clúster, tienen cada una de las dos opciones, tienen opciones diferentes. En Internet yo siempre he buscado quién está a favor y quién está a favor de Redis y Memcache, y aparte de que internamente están construidas de forma diferente, son open source, o sea, que son proyectos abiertos y todo este tipo de cosas, pero Redis está más preparada para trabajar en clúster que Memcache, pero Memcache te dice que va más rápido si el proyecto es más de Big Data y de Internet de las cosas, y si son más de otros proyectos te vayas a Redis, pero es otra de las cosas que si por lo que sea termináis en un proyecto de arquitectura de soluciones y se necesita que la base de datos todavía vaya más rápida, es un proyecto muy grande y al final pensáis que por delante habría que meter un clúster de cachés. Lo digo clúster porque si metes una, te puede pasar lo de siempre. Metes una, si cae la caché, puedes tener problemas en el rendimiento. Pero bueno, depende de cómo se hiciera la arquitectura, ¿de acuerdo? Pues si metéis el clúster de cachés, pues si me voy a Redis o me voy a Memcache, pues el día que os haga el proyecto habría que mirar la documentación y mirar, ostras, pues me voy a un proyecto de Internet de las Cosas o de Big Data, pues me recomiendan Memcache, aunque Memcache es más una arquitectura más antigua y pues, pero dicen que funciona, pues venga, habría que volver a verlo, la evolución, porque a lo mejor no necesitáis poner una caché en mucho tiempo,
o a lo mejor la necesitáis mañana, no lo sé, ¿de acuerdo? También se utiliza para temas de aplicaciones, como veremos ahora, precisamente para descargar la base de datos para cachear no solo las credenciales de los usuarios. En ese caso, Redis es más completa que Memcache porque Redis guarda strings, guarda diferentes tipos de datos, cosa que Memcache no lo hace. Habría que mirar la documentación exacta, ¿de acuerdo? Pero hay los dos guardan datos en caché de lo que necesitas, pero lo guardan de forma diferente. Y por eso decía que en algunos casos te recomiendan una y te recomiendan otra, pero esa arquitectura interna de Redis y Memcache que habría que mirar exactamente lo que os digo, cuando saliera un proyecto para hacer este tipo de cachés, ¿de acuerdo? El gráfico que se entiende, o que se entiende más o menos cómo funciona, sería este, ¿de acuerdo? Es simplemente que yo, por delante en medio de lo que es la aplicación, que aquí a la izquierda tendríamos el usuario haciendo uso de la aplicación, ¿de acuerdo? Y nuestra base de datos, en este caso RDS, porque no conocemos otras, lo que hacemos es meter una caché. Que ya os digo, puede ser de un tipo o de otro, puede ser una caché, 2 cachés, 3 cachés, 4 cachés, lo que se quiera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace? La aplicación pide los datos, si la encuentra en la caché, hace el caché hit que se llama y no tiene que ir a la base de datos, por lo tanto, es mucho más rápido y además descarga la base de datos de otros procesos, por lo tanto, vas a necesitar menos máquina o menos base de datos de RDS y si no encuentra el dato, pues lo que hace es irse a la base de datos y se lo devuelve, ¿de acuerdo? Es como una caché normal de páginas web por entendernos, pero el funcionamiento, este es lo que se llama el funcionamiento lazy. Hay varios funcionamientos luego en otra diapositiva sale, de cómo estas peticiones lo hace de una manera o de otra, y esto es lo que se llama el lazy mode, pero bueno, da igual, son formas internas de pedir los datos a la base de datos, me los traigo, me los quedo en caché determinado tiempo, cuando no lo quiera lo devuelvo. La Memcache, por ejemplo, no tiene opciones de guardar, incluso Redis tiene opciones de guardar por si se va la luz o lo que sea, vuelve en el mismo estado, si se reinicia. Por eso os digo, se diferencian de uno de otro y es más, hay gente que al Redis no le leeréis, por ejemplo, que no encajona en Redis como una base de datos de caché, sino como una base de datos no SQL. Por todas las características añadidas que le han puesto a una base de datos caché como es pura y dura, que es Memcache. Ya os digo que Memcache tiene como 5 o 6 años más que Redis. Redis salió posterior. Nació con el tema de que fuera una caché, pero como salió posterior, tiene más funcionalidad y hay gente que incluso utiliza Redis sola, sin nada. Pero bueno, la idea es utilizarlo como caché, ¿de acuerdo? Nada, simplemente que si alguna vez tenéis que guardar el estado de los usuarios o otros datos en algún sistema mucho más rápido que la base de datos para descargar la base de datos y para que la aplicación funcione más rápido, cabría la posibilidad de utilizar Elasticcache, ¿de acuerdo? Esto también se pega con toda la parte que veíamos ayer de arquitectura de Aurora, porque Amazon, en principio, Amazon quiere que utilices su Aurora, ¿de acuerdo? Y te dice, no te hace falta Elasticcache porque yo te doy la suficiente velocidad. Pero bueno, ya veíamos ayer que incluso en las replicaciones, ellos te dicen que las replicaciones les hacen con menos de un segundo, pero es que en Elasticcache estamos hablando, en las cachés de base de datos estamos hablando en menos de 1 milisegundo de retardo. Y entonces, claro, en ciertas aplicaciones no queda otro remedio más que poner este tipo de arquitecturas que sepáis que existen y ya está. Y luego ya veréis que el asistente lo vamos a lanzar y no tiene mayor misterio. Es relativamente fácil de lanzarlo, más allá de un par de parámetros que veremos, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo que hemos hablado antes. Simplemente entre el usuario y las aplicaciones metemos la caché y en la parte de la derecha de la diapositiva, que ya no aparece, estaría la base de datos. Esto es un poco lo que os decía, las diferencias. Hay aquí una cosa que no es del todo cierta, porque Redis dice que no, pero ahora os lo cuento. Pero bueno, es por ejemplo, la parte de la izquierda que te dice que el Redis se puede poner en multizona y el Memcache no, que el Memcache funciona con Sardine. Ahora os cuento esto que lo que es, pero no es cierto, porque si nos fuéramos a ver, no es cierto la diapositiva, porque en las últimas documentaciones que he visto de Redis ya habla también de Sardine. Entonces, esta diapositiva está un poco anticuada por ese tipo de cosas. Porque no es del todo cierto. Habría que coger esto del Sardine, que ahora explico lo que es, y pasarlo aquí también, y no sería una diferencia, ¿de acuerdo? El Redis te pone que puedes hacer, que puedes guardar datos, lo que os decía antes de que si
que tienes posibilidad de guardar datos en la propia base de datos, que es esto que se llama el AOF, el file, y que puedes hacer backup y restores de las características, cosa que en la Memcache no puedes hacer. Pero bueno, ya os digo, estos son temas de arquitectura que más o menos todas estas cosas simplemente te las tienes que volver a repasar el día. Para cara al examen, alguna pregunta de Elastic Cache cae, pero no me acuerdo exactamente. A ver, tendría que mirar a ver qué pregunta cae de Elastic Cache, que ahora antes de dejar de hablar, os digo lo de las preguntas que me preguntó ayer Jesús, ¿de acuerdo? Y os pongo el enlace y os cuento. Cara al examen, pues mirar a ver qué tipos de preguntas caen de esto, pero bueno, normalmente las preguntas que yo recuerdo de memoria son del estilo de lo que estamos comentando. ¿Para qué se utiliza la Memcache? Para guardar el estado de las aplicaciones, el estado de los usuarios o algunos datos intermedios que no quiero ir a buscarlos a la base de datos porque son de uso muy frecuente y penalizo la base de datos y prefiero meter el clúster de caché delante. Y entonces hay que leerse la parafernalia de la pregunta que te dicen y si van por estos tiros, una de las opciones es estar hablando de Elastic Cache, poner Elastic Cache y posiblemente no te dicen ni Redis ni Memcache. No sé, tendría que repasar las preguntas para ver si llegan a este punto de, oye, pues entonces ponemos un Redis en multiace o ponemos un Memcache. Pues no me suena que llegara tanto, sino entendiendo la idea general de lo que hace una base de datos de caché, puedes llegar en la pregunta que te hacen en el examen decir, es que me están diciendo que quiero acelerar y que no quiero cargar la base de datos y de todas las opciones que me dan, la única que tiene sentido es un Elastic Cache, sea un Redis o un Memcache, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que os el tema de la seguridad, más o menos lo que hemos visto siempre, es decir, si yo quiero securizar las comunicaciones, pues lo puedo hacer entre clientes, sobre todo con SSL, en vuelo, en flight, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que Redis tiene, como es una base de datos más nueva, tiene opciones nuevas de autenticar por token, ¿de acuerdo? Se llama Redis Auth, cosa que el Memcache no tiene. Y el Memcache te tendrías que ir a una validación SAS que se llama, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces a nivel de seguridad está un poco más avanzada la Redis, pero porque se diseñó a posteriori y ese tipo de cosas la tuvieron más en cuenta, ¿de acuerdo? Pero bueno, y esto es lo que os comentaba antes, que la petición de los datos por patrones de arquitectura de creación, de quien crea las bases de datos, le llaman 3 tipos de patrones, el lazy, el write y el session, ¿de acuerdo? Entonces, el que hemos visto, el que tenéis en la figura, se llama lazy, ¿de acuerdo? Pues porque es el más, bueno, lazy, el vago, pues como quieras ponerlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, lee la caché y la convierte en el estado, lo mantiene en la caché. El write, que añade y actualiza los datos en la caché leyendo de la base de datos, y el session, que te lo mantiene según un TTL que tienes que configurar. Pero bueno, esas son opciones del Redis o del Memcache cuando se configuran, que lo vemos ahora. Bueno, no lo vemos ahora, sino que son opciones que tienes que configurar una vez que instalas la instancia, y nosotros vamos a ver cómo se instala la instancia, ¿de acuerdo? Vemos cómo se lanza y más o menos coger la idea bueno, la otra idea de Elastic Cache es que no son bases de datos relacionales. Las Elastic Cache, es decir, Redis y Memcache, caerían en el paraguas de base de datos no SQL, ¿de acuerdo? Lo digo por si cayera alguna pregunta o alguna cosa de esas, se consideran base de datos no SQL. No del tipo de DynamoDB o de MongoDB o de DocumentDB, porque todos esos son bases de datos también no SQL, pero no son del tipo caché, ¿de acuerdo? Entonces, pues con que no creo que lleguen a caer ese tipo de preguntas, pero bueno. Entonces, para crear una caché de base de datos o un clúster de caché, simplemente irnos al servicio, Elastic Cache, ¿de acuerdo? Y tengo Memcache o Redis, ¿de acuerdo? Yo voy a crear una, me deja Redis o me deja Memcache, ¿de acuerdo? Me deja ponerlo en clúster o no en clúster, ¿de acuerdo? Pero la parte del Redis. Ya habéis visto que en la diapositiva ponía que el Redis era multizona, ¿de acuerdo? Multizona. Entonces, si cae una pregunta de Elastic Cache y va también a hablar de Redis y Memcache, casi seguro que caerá cosas como esta y quiero que la base de datos de caché esté en multizona, no sé qué, pues
directamente es Redis, ¿de acuerdo? Pero bueno, son todo ese tipo de cosas que hay que repasar cada examen porque hasta al final se te olvida. Es decir, no instalas una caché de base de datos en 3 años y ya no te acuerdas si el Redis funciona en clúster o no. Tú sabes que existen unas bases de datos que a lo mejor el nombre ya no te acuerdas, pero dices, voy a buscar un momento. Vale, sí, era el Redis, el mencaché, vuelves a retomar el tema, pero claro, tienes que volver a revisarlo porque no es una cosa que estemos instalando esto todos los días, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, el resto es relativamente sencillo de hacer, ¿de acuerdo? Más allá de que si conocemos estas bases de datos, pues en este caso vamos por la versión lo que sea, exactamente igual que en SQL, en Oracle, lo que sea, el puerto el que se utiliza para Redis, ¿de acuerdo? Te crea una serie de un parámetro group exactamente igual que vimos ahí en SQL. El tipo de nodo, cuidado, ¿de acuerdo? Porque si nosotros esto lo creamos con una cuenta nuestra, esto se nos dispararía. Fijaros que como es la caché, fijaros qué máquina se va. Él por defecto te está dando una máquina que está preparada para caché. Fijaros que pone aquí caché, aunque es de la familia R. Ya sabéis que las instancias de Amazon van por familias, pues en este caso para las de tipo caché están pensadas o están estructuradas las que son las llamadas R, las large, X2 large o lo que sea, dependiendo de los gigas y del throughput de networking que tengamos. Pero bueno, yo podría venir aquí a la T2 y coger la T2 micro. ¿Y qué es la T2 micro? Una máquina gratuita, ¿de acuerdo? En el free tier. Entonces yo lo puedo coger. Hombre, esto para aquí, para hacer esto, está de maravilla porque no lo vamos a pagar. Pero esto no tiene sentido en la realidad porque esta máquina no te va a hacer el funcionamiento que tú quieres de acelerar las millones de peticiones que te están haciendo la base de datos y descargar la base de datos. Por lo tanto, por eso directamente ellos te proporcionan la familia R que está pensada para este tipo de cosas. Luego, el número de réplicas, si es multizona o no es multizona, te hace también simplemente te va a crear lo que se llama un grupo de subnet a través de las redes que tenemos, el VPC que veíamos el lunes que os comentaba un poco, te va a crear un subnet pero va a tirar del VPC que nosotros tenemos y tenemos 3 subredes que aparecen por aquí abajo, ¿de acuerdo? Si luego le decimos aquí, nos dice, oye, ¿dónde lo vas a tener? Porque aquí en las réplicas yo podría tener uno, ¿de acuerdo? Entonces, si yo voy a tener solo una réplica, pues voy a tener la principal y la réplica, no me hace falta tener aquí 3, ¿de acuerdo? Pero si voy aumentando los nodos, pues me van a ir apareciendo diferentes opciones para ponerlo en multi-AC, porque lo que hablamos, la opción de Redis es multizona y lo voy a poder hacer. Todo esto me lo va a agrupar en un subgrupo de subred de Redis, pero que me da igual el nombre que me ponga aquí, porque al final él está utilizando la red que yo tengo. ¿En dónde? En Irlanda, en la región que estoy ahora. Por lo tanto, está utilizando la red que hemos estado utilizando nosotros ahora sin ningún problema. Aquí me lo colocaría él directamente, utilizaría un security group, uno nuevo, uno de los que yo tengo, sobre todo para el tema del puerto. Recordar que nosotros los security groups de entrada abrimos los puertos que necesitamos. Hasta ahora habíamos abierto el 22, hemos abierto el 3306 para el SQL, lo que sea. Pues bueno, habría que tener en cuenta que en este security group que yo voy a poner aquí, poner el puerto correspondiente para entrada o salida según lo necesite, ¿de acuerdo? Si quiero encriptación a redes o en tránsito, lo de siempre en las bases de datos. Si quiero traer la configuración de un bucket, que lo tengo salvado en un bucket. Si quiero un backup, si quiero mantener temas de mantenimiento. Y si quiero hacer una notificación push al servicio de notificaciones SNS que vimos ayer un poco, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis que ayer os dije que las colas es un servicio pool donde yo tengo que ir a la cola y empujar de los mensajes que llegan a la cola para leerlos y hacer lo que tenga que hacer? Y en el caso de notificaciones es un servicio push donde me va a empujar los mensajes a otros servicios que yo quiera. Podría crear una cola como hicimos ayer y luego suscribirme y llegarme por correo electrónico como hicimos ayer con el tema de los eventos de la base de datos, pues más o menos lo mismo. ¿De acuerdo? Pues no tiene más, bueno, ya tiene bastante historia, bueno, pero ya veis que la mayoría de las opciones es todo igual, ¿de acuerdo? Le voy a dar a crear para que veáis que sale crear, bueno, como tengo ya una creada de pruebas de antes, lo vemos, lo voy a cancelar y ya está. Vale, on-premises.
Esto es una opción nueva que ha salido hace un año o una cosa así, porque antes no existía lo que se llamaba AWS Outpost. Bueno, AWS Outpost no es un servicio que nosotros vayamos a ver, pero es un servicio que tenéis que conocer cara a examen y, bueno, si tuvierais que hacer proyectos muy grandes también. ¿Qué es AWS Outpost? La red de AWS en tu casa. ¿De acuerdo? Esto es por la competencia tan dura que tiene, sobre todo con Microsoft. ¿De acuerdo? En Microsoft esto se llama Azure Stack y Amazon se llama AWS Outpost. Y entonces es trasladar la tecnología de Amazon a tu data center o trasladar la tecnología de Microsoft de Azure a tu data center. De tal manera que tú compras un AWS Outpost, te llevan una caja a tu data center, te lo conectan a Amazon y están juntos y entonces te dice, oye, ¿dónde quieres instalar la caché? ¿En tu sitio o en Amazon Cloud? ¿De acuerdo? Entonces, no, a nosotros para esto no tiene más sentido, más allá de que conozcáis el AWS Outpost, que sepáis qué servicio es por conocimiento, ¿de acuerdo? No, el Outpost hay un día a finales de febrero o principios de abril, según la planificación que hemos hecho, os tenemos que contar más servicios de los que no vamos a entrar en detalle, ¿de acuerdo? Primero, porque no da tiempo en el curso a entrar en detalle y segundo, porque tampoco van para examen entrar en detalle, ¿de acuerdo? Y entonces, ese día, que no me acuerdo cuándo estaba planificado, si a finales de febrero o la primera semana de marzo, cuando terminemos, nosotros, quiero decir, antes de que entre David y Óscar en la parte de desarrollo, os tenemos que contar otro tipo de servicios que no vamos a contar grandemente, ¿de acuerdo? Y entre ellos está, bueno, este de output no está, ¿de acuerdo? Pero veremos el tema de los contenedores, veremos un poco del cognito el single sign-on también, el Certified Manager, el Key Manager Service que hemos visto, el Cloud SSH, ¿no? Que os lo contará Miguel en temas de seguridad. Veremos el Media Connect un poco, pues porque cae en alguna pregunta de Media Connect también, ¿de acuerdo? Entonces, hay otros que no, de aquí que no veremos porque no han salido hace poco y no caen en examen y porque no está planificado ni en el examen y son servicios que en principio no. Pero bueno, veremos también el de config, veremos también el System Manager. Bueno, pues esa semana, no sé si en un día o en dos, veremos el KIME no, pero bueno, veremos lo que es, por ejemplo, el Workmail es correo, pero el Workspace, el WordDocs. Todo este tipo de servicios que os cuento ahora los vemos muy rápidamente. Es con la documentación que hay oficial que tenemos de los cursos. Oye, que sepáis que para temas de single sign-on tenéis que ir a organización, a mirar la parte esta de organización, que aquí no la tengo activada, pero en otra cuenta sí que os la enseñaremos, ¿de acuerdo? Y para configurar varias cuentas de Amazon y darle permisos a todas las cuentas a la vez, hay que hacer esto, organización, patatán. Y luego además el config. Oye, para temas de VDI tenéis el Workspace. Para temas de contenedores tenemos los contenedores. Para temas de media, de audio, de vídeo, tenemos el Media Connect, el Media Streaming. Pero es que hay una o dos diapositivas de cada uno de esos servicios cara a que los conozcáis para el tema del examen. Os digo que es imposible conocerse todos los servicios y para examen no tiene sentido, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que hay un par de horas que haremos más o menos cara a final así cuando estemos terminando el curso, de nuestra parte, la de Miguel y la mía, para que conozcáis los otros servicios de los que caen preguntas en el examen, pero que no da tiempo a entrar en detalle, ¿de acuerdo? Vale, entonces uno de ellos es ese de Outputs o Snowball, que os lo contaremos antes, porque el de Snowball os lo contaré yo la siguiente semana que estaré con vosotros. Storage Gateway, en fin, servicios que no entraremos tampoco en detalle, como en este caso en Redis, pero simplemente que conozcamos y ya está, ¿de acuerdo? Bueno, aquí si le hubiéramos dado conectar, se hubiera conectado. Yo antes he creado solo uno de un nodo en lugar de dos. Directamente me crea todo lo de siempre. Bueno, os comento ahora lo de los SART. Esto es un tema técnico que me he saltado y es importante simplemente conocer el término, ¿eh? Luego, saber cómo funciona por debajo, habría que leerse un mogollón de documentación, pero ahora os cuento. Entonces, tenemos aquí el nodo, el clúster de
la base de datos caché que hayamos creado con las correspondientes endpoint, ¿de acuerdo? Y a Amazon Resources Name, aparte de la monitorización y todo eso, exactamente igual que lo que hemos visto antes, pero los dos datos que para nosotros que son importantes, que son el endpoint y el nombre del recurso de Amazon, pues si lo necesito para alguna cosa, para conectarme lo que sea, ¿de acuerdo? Y el endpoint, es decir, ¿dónde se van a conectar los clientes? En el endpoint. Me da igual que sea un nodo, 2, 3, 4 o 14 nodos, ¿de acuerdo? Voy a ir al endpoint, como hemos hablado siempre, igual que veíamos ayer en Aurora, oye, tener cuidado que tenemos un endpoint para cada una de las instancias, pero luego tengo un endpoint de writer y un endpoint de lectura. Y entonces hay que tirar del endpoint de lectura porque el de lectura es como una especie de balanceador en Aurora, que es lo que comentamos ayer. Pues en este caso pasa lo mismo. Yo tengo que tirar del endpoint del Redis, sea de un nodo, de 2 o de 3, porque es donde van a ir los usuarios y luego ya el clúster se encarga de balancear el tráfico contra todas las instancias. Como ha funcionado siempre un clúster. Esto no cambia nada, lo que pasa es que esto es un clúster de base de datos de caché, ¿de acuerdo? Vale, lo que os comentaba de los SART, que la documentación cara examen, habría que decir, no, esto es rizar el rizo, no me creo que caigan preguntas, no me acuerdo, ya las miraré. Os paso hoy 300, que no os puedo pasar más, pero os pasaré después más. No me creo que haya preguntas de Sardin con respecto a Redis. Sí que hay preguntas de Sardin contra DynamoDB o contra Redshift, pero no lo sé. Bueno, ¿el Sardin qué es? El Sardin simplemente es una tecnología, una técnica que dicen, oye, yo tengo una base de datos muy grande y no la puedo leer y tengo un montón de tablas, un montón de cosas para leer, porque este concepto no es propio de que sea una base de datos SQL o una base de datos no SQL, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hace es, yo tengo una base de datos muy grande, lo que voy a hacer es cortarla en cachitos, lo que le llaman Sardin, y entonces voy a cortarla a la base de datos en muchos cachitos y voy a hacer búsquedas contra esos cachitos que les llaman Sardin, ¿de acuerdo? Y de esa manera incremento la velocidad de búsqueda en donde estoy buscando. Ese concepto puede ser contra las bases de datos de SQL si alguno tiene el concepto de Sardin, pero están pensados también el concepto para los temas de Memcache. Y aunque en esta diapositiva aparecen Memcache, por eso os decía que no es del todo cierto, porque Redis también funciona con esta parte de Sardin, ¿de acuerdo? En este caso te pone 0, porque la base de datos está recién creada, ¿de acuerdo? Y luego es un parámetro que nosotros podríamos cambiar, pero es lo que os digo, cuando hay una base de datos muy grande, lo que haces es cortarla en cachitos y decir, bueno, pues tengo miles de datos de usuarios, pues voy a coger y voy a organizar solo las ciudades de todo. Y contra las ciudades ya haré consultas. Y tengo un mogollón de usuarios, una base de datos de todos los españoles y tengo los DNIs. Pues hago un Sardin que se llama solo con los DNIs y haré consultas contra los DNIs. Y hago otro Sardin con las direcciones postales, con los códigos de postales, porque tengo tantísimos millones de datos que no es posible atacar a la base de datos de golpe. Entonces, lo que se hacen es esas particiones lógicas, porque no son particiones físicas de la base de datos. La base de datos sigue estando entera y con las tablas que tenga, pero hace esas particiones lógicas que se llaman Sardins y se tiran de esas Sardines para hacer las búsquedas, ¿de acuerdo? Eso lo veremos también que lo utiliza DynamoDB y algunas otras bases de datos, pero bueno, el concepto es el mismo. Es el concepto de dividir una cosa grande en cosas pequeñas para poder atacarla mejor, ¿de acuerdo? Y con esto no os quería contar nada más, es que no tiene nada más. Es decir, a partir de aquí es, si por lo que sea, me lo bajé en su día, pero hace mucho que no me lo he bajado, ¿eh? No sé cómo habría que volvérselo a bajar, ¿de acuerdo? Si quieres aprender más cosas, pues en el ejemplo de Redis, ¿de acuerdo? Pues buscar en Internet, ¿de acuerdo? Este libro o cualquier otro libro, ¿de acuerdo? Y si hay que entender cómo se hacen las búsquedas a través de Sardin para hacer las aplicaciones de forma que optimices las aplicaciones para un Memcache con Sardin, pues el programador que sea, pues se tendrá que buscar la documentación y mirarlo, ¿de acuerdo? A partir de ahí, a nivel de Amazon no hay mucho más. Ya habéis visto que a nivel de Amazon es relativamente sencillo hacerlo, más allá de que tú levantas una base de datos con una instancia, miras a ver el precio de la instancia que vas a pagar, cuántas en multizona, si lo quieres montar en multizona, y ya está. El resto de los parámetros son, y a partir de ahí
nosotros le pasaríamos los datos de Endpoint a los desarrolladores y a partir de, bueno, y habría más cosas, pero bueno, no hay mucho más historia, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, lo dejamos ahí, aparte de base de datos. Lo que nos falta de base de datos, que veremos en una semana, es que la segunda parte de base de datos que cuentan en el módulo de arquitectura de soluciones ya no es entrar en tanto detalle como en las bases de datos de relacionales, que nosotros en las bases de datos relacionales hemos entrado a detalle, ¿de acuerdo? El resto de las bases de datos las dejan para la certificación de base de datos si quieres hacer la certificación de base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis un resumen muy rápido de las otras bases de datos que no hemos visto, que veremos un poco dentro de 2 semanas, pero que aquí si tenéis el PDF y pasáis, no os explica nada. Ahora pasaré un poco para que lo veáis. Pero bueno, aquí tenemos las que nosotros hemos visto, las OLTP, las SQL, RDS Aurora y todas las demás, ¿de acuerdo? Las Elastic Cache que hemos visto, ¿de acuerdo? Que ya os he dicho que no eran, que estaban bajo el paraguas de NoSQL, y veremos DynamoDB un poquito más porque es, como dijimos, la otra gran base de datos que Amazon está apoyando mucho. Pero fijaros que incluso aquí pone S3, que en algunos sitios te dice, no, S3 lo considero como base de datos de grandes objetos, pero para nosotros S3 está dentro del paraguas de almacenamiento. Y Glacier, que también os lo conté yo la semana pasada, para nosotros está en el paraguas de almacenamiento, pero claro, si lo consideras como una base de datos de almacenamiento de objetos, pues puede caer también ahí, ¿de acuerdo? El Redshift está en Data Warehouse, lo que vimos de Athena de búsquedas de logs de S3 también cae dentro del paraguas de lo que se llama Data Warehouse. Miraremos Elasticsearch, que son una base de datos de búsqueda, y una que tiene Neptune, que es para hacer cosas gráficas, para hacer cosas de redes sociales. Está pensado para las redes sociales, pues una base de datos especial que se creó pues a partir de LinkedIn y Facebook, y por ahí salieron estas bases de datos. No obstante, hay alguna más, como os dije ayer, que había una de QLDB que aquí en las diapositivas no sale porque no está pensada para que caigan preguntas, y entonces en la documentación oficial no está, ¿de acuerdo? Que os decía que había una que se llamaba QLDB que servía para temas legal de que son inmutables, o sea, tú haces algo ya es inmutable para toda la vida. Está también la de Internet de las Cosas, ¿de acuerdo? Que os dije. Estaba también la para temas de media, pues que había unas cuantas bases de datos que tenéis ahí en la parte de base de datos que no están aquí en la documentación, pues bueno, que es simplemente conocerlo. Pero lo que os decía, que aún así, ¿qué es lo que veremos? Cada una de estas bases de datos orientada a preguntas de examen, aunque yo me saldré un poco, y en la de DynamoDB crearemos una tabla de DynamoDB y veremos cómo funciona un poco, cosa que en las diapositivas ya no aparece. En las diapositivas lo que te viene es información de todas las bases de datos a través de lo que se llama Operation Security Reliable Performance y Cost. ¿Qué es esto? Pues una cosa más que os contaremos en el futuro, que no nos da tiempo a contarlo, pero el resto de las bases de datos, y esto os lo tendré que contar yo un pelín, el día que os retomemos este PDF, que es lo que se llama el AWS Well Architecture Framework. Muy importante para Amazon, muy importante para el examen inicial, el que no vais a hacer vosotros, que es el de Cloud Practitioner. Caen muchas preguntas con respecto a esto, y muy importante porque toda la documentación se basa, toda la documentación de Microsoft en ciertos aspectos se basa en el Well Architecture Framework, ¿de acuerdo? Esto, lo que le llaman los 5 pilares de la buena arquitectura para Amazon, ¿de acuerdo? Y entonces, en los 5 pilares, ¿qué es? La excelencia operacional, que aquí tenéis qué es lo que entiende por excelencia operacional, qué es lo que tenéis que tener en cuenta en seguridad, qué es lo que tenéis que tener en cuenta en disponibilidad, en fiabilidad, disponibilidad, reliability, en eficacia del rendimiento y en coste. Entonces, el resto de la documentación de base de datos que veremos a partir de la semana que vuelva con vosotros no es, oye, móntame un DynamoDB y enséñame cómo funciona, sino, no, te voy a contar lo que para Amazon
es Elastic Cache, que ya lo hemos visto, que se monta el cluster y ya está, pero ¿qué es lo que cuenta Amazon para Elastic Cache con respecto al WAF, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que es importante en DynamoDB? Aunque aquí te pone que es una base de datos de DynamoDB, y lo que es la cache de DynamoDB, lo que es el DAX que tenéis aquí, yo me saldré un poquito de esto y le veremos la cara a DynamoDB, ¿de acuerdo? Porque yo creo que es importante ver un poco DynamoDB, que es como si dijéramos el otro buque insignia de base de datos de Amazon, que no es de RDS, sino que es no SQL. Entramos, hacemos una tabla, hacemos alguna cosa, alguna consulta y por lo menos para que le veáis la cara. Pero después hay que aprenderse esto porque en el examen te van a caer preguntas de DynamoDB con respecto a los 5 pilares del WAF. Y cuando hablo de WAF, le damos otro rizo. No estoy hablando de WAF de firewall, ¿de acuerdo? Porque esto os lo contará Miguel en la parte de seguridad. Yo puedo meter un WAF, que es un firewall de seguridad web, en mis aplicativos. Con la parte de seguridad lo contará Miguel. Pero a veces, cuando yo hable de WAF, no estaré hablando de seguridad, sino que estaré hablando de los 5 pilares de arquitectura. Y si estáis en seguridad y Miguel habla de WAF, es del WAF de un firewall. Y si Miguel habla de WAF fuera del entorno de seguridad, hablará también de esto. ¿De acuerdo? Esto lo volveré a contar el día que retomemos este PDF, pero que no os extrañe si alguno ha ido rápido a través del PDF y ha empezado a ver todo esto y dice, pero aquí ¿qué me está contando de operaciones, security, reliability, performance? ¿Esto qué es? Viene por eso, ¿de acuerdo? Entonces, ya os volveré a contar un poco más el WAF cuando retomemos el PDF este en una semana y media, cuando vuelva a venir yo en las finales a principios de febrero. Pero que lo tengáis en cuenta. Si os lo queréis ir leyendo, ya veis que simplemente es teoría, pero que no entra la parte práctica porque lo dejan más orientado a teoría. Y esto está engarzado con la teoría del módulo básico de Amazon, que es el examen de Cloud Practitioner que vosotros no vais a hacer, porque vosotros vais directamente al de arriba, al siguiente, ¿de acuerdo? Pero claro, ellos dan por hecho que esto lo conocemos del otro curso. Entonces, pues bueno, esto ya es cuestión nuestra de Miguel y mía de informaros de esto y de enseñaros lo que es el WAF y de en qué se basa y por dónde van las preguntas y todo este tipo de cosas. Pero bueno, simplemente como comentario lo veremos en unos días. Vale, y por último, ya me callo y lo dejo para que hagáis laboratorios, para que hablemos o para que me preguntéis lo que sea. Lo que me pedisteis ayer, os lo he subido. Los enlaces estos de las webs caducan, ¿eh? Lo voy a poner en el chat, copiaros el enlace y bajároslo hoy, que es esto. Vale, son 60 megas, ¿de acuerdo? 60 megas, 300 preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, creo que funciona el enlace, porque lo he subido esta tarde, no puede ser que no funcione. Vale, sí, vale, ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Entonces, bajaros esto porque en 7 días, es que no me acuerdo cuánto, y Drive no me acuerdo si son 7 días o no. En 7 o 10 días o 12 días o 14 días dejará de estar el enlace activo, ¿de acuerdo? Entonces, bajároslo. Tenéis 4 directorios con 4 exámenes oficiales de Amazon y además actualizados a día de hoy, porque me he preocupado de que las preguntas estén actualizadas a día de hoy, ¿de acuerdo? Aviso a navegantes, no os asustéis por las preguntas, no os asustéis por las preguntas. ¿Qué vais a decir? Joder, jopetas, llevo un mes de curso con Miguel y con Santos, que son aquí unos peñazos aquí contando cosas, me pongo a hacer las preguntas y no acierto ni el 10% de las preguntas. Vale, hay muchas preguntas que no conoceréis porque hay tantas cosas que tenemos que enseñaros que es imposible, ¿de acuerdo? Y luego hay otras preguntas como, por ejemplo, lo que os acabo de comentar ahora, que están basadas en el WAF que ya deberíamos de conocer, que no conocemos porque no hemos hecho el curso básico, pero que nosotros lo vamos a ir contando el curso básico, os lo estamos contando conforme hacemos el curso avanzado, pues vamos contando el básico. Pero el primer día nos contamos, oye, tener cuidado que Amazon cuenta esto del WAF, porque si os contamos esto, que es pura teoría, no nos hubierais hecho ni caso a Miguel ni a mí. Entonces hemos preferido dejarlo para más adelante y cuando ya hemos visto algún servicio y que le podéis ver mejor la cara, os lo vamos a contar a posteriori. Pero claro, luego hay preguntas que dices, ¿pero qué me está preguntando aquí del pilar operacional o el pilar de seguridad? Si no sé lo que es esto, ¿de acuerdo?
Y luego, como hay muchos servicios que todavía no hemos visto, pues claro, salen preguntas. Y luego de los servicios que hemos visto, os van a gustar las preguntas. Porque vais a decir, pues si yo he visto EC2 y no sé lo que me están preguntando aquí. O yo he visto S3 y no sé lo que he visto aquí. Pues porque serán ciertos aspectos que por lo que sea nosotros no lo hemos visto en las diapositivas, no os lo hemos contado y no es que haya que conocerlo, pero bueno, haciendo preguntas y por ahí se retoman las cosas y ¿esto dónde está? Me voy a S3. Ah, pues lo estaba aquí, no sé qué. Pues esto no me acuerdo. Esto lo pasó Miguel muy por encima porque no le dio tiempo. Esto lo contó Santos muy por encima, pero no hemos entrado a detalle porque tampoco nos daba tiempo. Aviso, no os asustéis con la base de datos de preguntas, ¿de acuerdo? Al final, el examen es como todos, es hacer el curso que tenemos tiempo suficiente para aprender, que Miguel y yo lo que queremos que hagáis es aprender de Amazon, luego ya vendrá Global Knowledge para aprender para el examen, hacéis preguntas, lo que os vaya diciendo Global Knowledge, que con Global Knowledge lo que vais a hacer también es muchas preguntas, o sea, que no os agobiéis. Si alguien no las quiere hacer las preguntas, las guardáis cara a los 10 días antes del examen y hacéis preguntas como unos animales, independientemente de revisar la teoría que estamos viendo, ¿de acuerdo? Porque va un poco al unísono, porque, claro, ya no te acuerdas de ciertas cosas. Ostras, pues que yo me contó Miguel el balanceador y el autoscaling group, no sé, son cosas estas que se arrancan las máquinas solas, pero claro, hay que repasarlo porque a lo mejor alguna pregunta te hace alguna cosa muy puntual del autoscaling group que no recuerda, entonces hay que ir recordando cosas también esos días antes del examen, ¿de acuerdo? Vale. Os devuelvo los minutos y las horas que os he quitado estos días, que siempre me paso del tiempo, pero no quiere decir que me vaya a desconectar, sino que lo dejo para que hagáis pruebas de máquinas de C2, de DBS, de File System, de DS3, de RDS, de Aurora, de SQL, lo que queráis, ¿de acuerdo? O que me preguntéis si os puedo responder de algo, no lo sé, ¿de acuerdo? Vale, pues voy a parar la grabación porque no voy a explicar ya nada más. ¿De acuerdo? Y